La propuesta es analizar el artículo de François Guerra, Mutaciones y Victoria de la Nación. Vamos a prestar atención a una serie de ejes sobre el artículo, no sobre en profundidad todo lo dicho, sino cuáles son los ejes que necesitamos para poder pensar luego el resto de los artículos que ya trabajamos en la clase anterior y que vamos a trabajar en esta y en las clases que siguen. En particular, lo que plantea es, en principio, el contexto de las revoluciones. Hay que recordar, antes de iniciar el texto hay que repasar sobre esto. Hay una cuestión de resistencia al antiguo régimen, al absolutismo ilustrado, de alguna manera, básicamente discutiendo la situación de que es tiránico, de que aparece como despótico y como arbitrario. O sea que poco requiere de sus súbditos, pocas instancias del régimen político permiten la participación de los súbditos o de las fuerzas vivas de la sociedad. Los objetivos de esas revoluciones básicamente es un nuevo régimen político y una reforma radical de la sociedad. Ese nuevo régimen político no necesariamente tiene que ver con destruir la monarquía, cuidado con eso. Es un nuevo régimen, una nueva manera, ¿sí?, de establecer las relaciones y las correlaciones entre las clases y entre los sectores políticos dentro de la nueva sociedad o esta sociedad que ha cambiado tanto en el último siglo, por lo menos. Ese nuevo régimen básicamente tiene la idea de un poder representativo y soberano de la nación. O sea, no solamente el poder del monarca, pero no necesariamente hay que pensar en la destitución del monarca, sino que puede existir aún con el monarca. Bien, hago dos detalles para que más o menos nos entendamos. Por ejemplo, en 1789, 14 de julio de 1789, en la Revolución Francesa, se toma preso al rey, pero automáticamente no se lo condena a muerte. Tardan 2 años en condenarlo a muerte. ¿Por qué? Porque durante esos 2 años el régimen de gobierno que se buscó es un régimen de gobierno que implicara la representación de la nación por debajo de la autoridad del rey. Obviamente el rey no aceptaba esas condiciones y en una serie de situaciones que no va a dar el caso para nuestra asignatura, termina con la asamblea decidiendo degollar al rey por traición a la nación, traición a la patria. En el caso español, esto también lo vamos a ver de 1808 a 1810, a 1814. Hay momentos donde se pone en evidencia la necesidad de proteger todavía la monarquía hispánica, pero buscando un nuevo régimen político, no una nueva forma de gobierno, un nuevo régimen político, una nueva manera en la cual los sectores de la sociedad, los sectores políticos de la sociedad pueden expresar sus voces y puedan ser escuchados respetando una institucionalidad, que la institución, ¿sí?, esté preparada para escuchar y para respetar esa voz. Una de las cuestiones que hace evidente las reformas borbónicas es lo que plantea Felipe V apenas asume a principios del siglo XVIII, que dice: deseo de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, leyes, costumbres y tribunales. ¿Cuál es este deseo de Felipe V? De alguna manera desmantelar la lógica de monarquía plural que tiene el sistema español, donde cada reino, cada espacio gobernado por el rey español tiene una diferente forma de vincularse con el rey. Por lo tanto, es lo que John Eliot llama una monarquía compuesta. No es una monarquía absoluta al estilo Luis XIV en Francia. No es una monarquía parlamentaria para nada al estilo inglés. Es una monarquía donde se respeta el derecho del conquistado y dependiendo de la situación de cada uno de estos derechos de conquista, el conquistado tiene más o menos libertades o más o menos privilegios, para hacerlo en palabras de la época. No privilegio en el sentido negativo del concepto, sino privilegio como del latín privum legium, que significa ley privada, o sea, ley propia para algunos. Entonces yo voy a tener una ley propia, un privilegio para los vascos,
que tiene que ver con que paguen o no paguen algún impuesto. Una ley para los aragoneses, otra ley para los castellanos, otra ley para los americanos, otra ley para Buenos Aires, otra ley para Lima. Entonces, siempre hay una ley, y esas leyes que yo aplico a uno de esos espacios sienta precedente para que otro de todos los otros espacios reclame derechos a ser tratado de ese modo. Por eso se habla de jurisprudencia, de derecho de prudencia, de derecho prevalente, el derecho que está antes, ¿sí? Y el derecho que por estar antes es más importante. Entonces, en esta lógica, la monarquía tiende a ser una superposición de reinos, una superposición de jurisdicciones, en las cuales la cabeza de todos esos múltiples pactos es el rey. Por eso Felipe V, en la coyuntura en la que se encuentra de cambio de dinastía de los Austrias menores a los Borbones, él es un Borbón, es la oportunidad para reducir todos estos múltiples pactos y construir un intento de uniformidad. Eso que lo plantea en 1715, ¿sí? Cuando estemos en 1773, 60 años después, con 3 monarcas después de Felipe V, el título de Carlos IV, ¿sí? Otro Borbón que ha tenido el resultado de todas las reformas que han encabezado Felipe V, Felipe VI, Carlos III, llega a Carlos IV, y el título de Carlos IV, para que lo entendamos bien claramente, no es rey de España. No se llama rey de España, no se llama ninguno de los reyes de España, se llama rey de España. Don Carlos IV, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, del Consejo de Murcia, de Jaén, de Algarusis, de Algeciras, de Gibraltar, de las Indias Orientales y Occidentales, islas y tierra firme del mar Océano. De todo eso es rey, pero de modo separado, no un solo rey, es de modo separado. Y después de eso es archiduque de Austria, duque de Borgoña, duque de Brabante y Milán, para que nos vayamos ubicando, ¿no? Si es archiduque de Austria, ¿sí? De Borgoña, de Brabante y de Milán, que es Italia. Es conde de Auspuro, de Flandes, de Tirol o Tirol, conde de Barcelona, o sea, es mucho menos que eso en su propio territorio, ¿sí? Y señor de Vizcaya y de Molina. Si han aprobado medieval, señor es el cargo menor, es el rango menor, es el principio del feudalismo. Eso significa que Carlos IV, de alguna manera, es la cabeza del Imperio Español, controla un continente entero, o sea, las Indias Orientales y Occidentales, o sea, controla todo casi todo el continente americano, controla Madagascar, controla Marruecos, Ciudad del Cabo. Estoy dando ejemplos para que tengamos un tamaño del control que tiene sobre el mundo, sobre el planeta, pero solamente señor de Vizcaya y de Molina. Sobre los vascos, sobre el pueblo vasco no ha podido hacer más que un señor. Por lo tanto, cuando aplique sus reformas, sus leyes, van a tener mayor impacto donde es rey, un impacto intermedio donde es archiduque, un impacto relativamente donde es duque, y donde es conde, donde es señor, casi que va a ser una cuestión de declamación, una ley, porque nadie la va a respetar, recordando que no tiene autoridad competente para eso. Lo único que puede hacer en todos esos casos es movilizar tropas. Bien, de esta manera se forma ese rey y sus reinos, de los cuales habla Guerra, todavía no en este artículo, pero para que más o menos tengamos una idea de cuál es el armado intelectual que está armando François Guerra. Entonces, ¿qué es lo que nos va a marcar el contexto en el que estamos trabajando? El fin del pactismo, la ruptura de aquel pacto de sujeción que había entre el rey y el pueblo. O sea, esa relación contractual rey-pueblo, ¿sí? Y de respeto corporativo, porque son dos pactos.
aquel que decíamos, el de sujeción y el societatis. El de sujeción es rey-pueblo, y el societati, que es el de respeto corporativo, donde cada uno le respeta al otro el espacio que ejerce dentro de un cuerpo de la sociedad. Me refiero a, si es comerciante tiene ciertos derechos, si es artesano tiene otros derechos, si es esclavo tiene algunos derechos, si es indígena tiene otros derechos. Entonces, ese respeto corporativo es parte del pacto social, de lo que se conoce como pacto societatis, ¿sí?, que es diferente del pacto de sujeción. Por lo tanto, como el pactismo entra en crisis con este proceso que estamos analizando, ambos pactos van a entrar en un proceso de reconsideración. Lo que entra en crisis también es la noción de una monarquía plural, ¿sí? El objetivo de Felipe V de uniformizar la monarquía, o sea, romper con esa monarquía de muchos reinos, y el intento uniformizador que va desde 1715 a 1808, se cae a pedazos porque no hay manera, porque la misma monarquía se desmantela al no tener la cabeza del rey. El objetivo de Felipe V muere de alguna manera o entra en conflicto cuando Carlos IV y su hijo Fernando VII son tomados presos por el ejército napoleónico. La corte de Cádiz, en esa coyuntura, proclama la soberanía nacional. Y la pregunta del millón es, en este contexto, ¿qué es la nación? Para hablar de nación, muchas veces referimos al Estado de nación. Bueno, acá estamos en un modelo de antiguo régimen, no se ha construido un Estado moderno, y la pregunta es, ¿qué es la nación entonces? Lo que propone François Guerra es que en este sentido se construye una serie de mutaciones. O sea, mutaciones, mezclas entre aquello que estaba antes y esto que viene ahora. Hay un tránsito de la nación antigua a la nación moderna, ¿sí?, y de los patrones identitarios que había en la nación antigua que van a ir hacia la nación moderna con una serie de cambios. América es una región muy particular porque si bien en la península, en España, cuesta identificar una homogeneidad como recién marcábamos, lo particular es que América Latina automáticamente se evidencia como un lugar o como una región con cierto grado de homogeneidad en cuanto a la identificación con respecto a la monarquía. ¿Dónde se evidencia esto? En el grito patriota de los americanos, en el momento de la invasión napoleónica, en defensa de una nación española. Algo que en España genera toda una serie de crisis hegemónicas donde no saben cuál es la identidad, no saben qué es la nación. América parece haberlo resuelto en la lógica española, en la lógica de la cabeza del rey y en la lógica de la defensa de la religión católica. O sea, tres cuestiones, tres ejes que le permiten a los americanos rápidamente construir una imagen de nación. La hispanidad, para hacerlo más simple y no complicarnos por ahora. En ese momento emergen una serie de concepciones que son rivales y que evidencian estas mutaciones. Tenemos una mutación de la nación. Emerge la nación española como algo que hasta acá no estaba, pero que parece ser mucho más evidente la nación española en América que la nación española en España. O sea, ahí tenemos una mutación bastante particular. Pero la particular que en el trasfondo de esa nación había una serie de concepciones que están en pugna constantemente. El concepto de reino, donde los súbditos son iguales ante la potestad del rey, pero en esta nación los súbditos son iguales entre todos, incluso el rey. ¿Por qué? Porque de esa manera todos son españoles, todos son católicos y todos están en defensa del rey. Por lo tanto, pasan a ser absolutamente todos, no solamente frente al rey, sino entre todos. Incluso el rey pasa a ser parte de esto. Y ese reino empieza a modificarse. No es el reino que concebía el rey ni la monarquía anterior. Es un reino construido nuevo en esta coyuntura de crisis hegemónica. También entran en pugna la noción de pueblo y la noción de pueblos. Parece menor en el principio, pero no es menor. Para el rey hay un solo pueblo con el cual pacta. Ese pueblo con el cual pacta básicamente son todos sus súbditos. Y a los ojos del rey todos son iguales, porque su poder por encima de todos, todos son súbditos. Más allá de que uno sea
vasco y tenga más prerrogativas por el pacto de sugestión, pero en el pacto societal todos son pueblo, y uno solo, es el pueblo obediente al rey, súbdito de este rey. ¿Por qué pueblos? Porque justamente en la misma lógica del pacto societal, el rey deja el espacio donde reconoce que cada pueblo tiene cierta idiosincrasia o parte de su pacto de sugestión individual. Por lo tanto, hay pueblos. Entonces, este pacto societal para el rey o para la monarquía o para las cortes de Cádiz, hay un solo pueblo, mira hacia abajo, hacia los súbditos, pero los súbditos miran hacia el rey pensándose de manera individuada. Nos referimos que no es lo mismo los pueblos de Nueva España, cada uno de los grupos indígenas, porque se entienden así, no Nueva España, sino cada uno de los grupos indígenas, cada uno de los reinos, cada una de las capitanías, cada uno de los virreinatos, se piensan como espacios separados en un colectivo que va a ir en defensa del rey. Por lo tanto, la Corte de Cádiz convoca al pueblo español como una unidad y los pueblos asisten a esa corte como diferentes partes de una unidad. Entonces chocan el concepto de pueblo como casi como una abstracción y el de pueblos como un sujeto o varios sujetos portadores de esa antigua soberanía. De este modo choca entonces también la noción de nación con la noción de pueblos. Los pueblos, que son ese colectivo individuado, con la nación como ese constructo de un todos. Entonces, ¿quiénes son ese todos? ¿A quién gobierna el rey? ¿A los pueblos o a la nación española? Empiezan a chocar y tiene que ver justamente con estas mutaciones. Los pueblos van a devenir con el paso de este proceso en naciones. Entonces, ¿cuáles son estas naciones? En principio hay una nación antigua. El concepto, la manera en que se entendía la nación antes de todo este proceso de crisis de 1808. ¿Qué es la nación antigua? Un conjunto de comunidades políticas, ¿sí?, que reconocen un pasado común y un imaginario propio. O sea, ¿qué es un pasado común? Bueno, de alguna manera, Oaxaca, Lima, Quito, Buenos Aires o Paraguay se sienten parte de un mismo pasado, de un pasado español. Y ese pasado español de alguna manera construye un imaginario de que todos son católicos. Un ejemplo, no tiene que ver con que sea el catolicismo, podríamos buscar otra cosa, que todos los hispanoparlantes hablan español. O sea, en todos los que están en América hablan español, que es un error, pero obviamente es un imaginario. Y en el imaginario, todos los que vivimos en América hablamos español, que es un error, porque en Paraguay se habla guaraní, en los territorios del Alto Perú se habla quichua todavía, se habla aymara. Entonces hay un montón de hablas, ¿sí?, de lenguas en el territorio americano, pero sin embargo la construcción de un imaginario construye hacia sí mismo una cultura hispánica que habla el idioma español. Eso es parte de esa unidad de pasado común construida en base a un imaginario. Lo particular es que esta nación antigua reconoce la heterogeneidad de las comunidades políticas. Reconoce que no todos son iguales. Les otorga idiosincrasia, que es algo poderoso para generar unidad, porque yo permito que cada uno sea como es en una unidad, pero también es peligroso porque eso le permite, en el proceso que vamos a organizar, que se va a desmantelar la monarquía hispánica, que cada una de esas heterogeneidades sean potenciales naciones, pero no antiguas, naciones modernas. Entonces la nación antigua remite al pasado real, ¿sí?, o mítico. Nos referimos a que podemos decir que nuestro rey es heredero de Cristo, que nuestro rey es heredero de Carlomagno, ¿sí?, que es el primero de los incas. Entonces remite un pasado que es real, que es la conquista española, pero que tiene una faceta, no es que la tenga, puede tener algún grado mítico. Y tiene que ver con ese grupo humano que se siente uno y distinto a otro. Eso es parte de la identidad. Yo me siento parte de la hispanidad y por tanto distinto de los lusos, de los portugueses, ¿sí? Entonces lo que me construye como uno
me construye también como distinto a los otros. Esa es parte de esa nación antigua. Cuando decimos es hispánica y es católica, que es la manera en que se consigue a sí misma, es completamente entonces distinta a la inglesa, ¿sí? Que es protestante y es anglófona. Bien, y está constatada porque es un hecho histórico. Hay algo que es inevitable dentro de la nación antigua que existe. Y parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero cuando vayamos a la nación moderna, evidentemente vamos a notar que esto, que parece una obviedad en la nación antigua, no es tan obvio en la nación moderna. ¿Cuál es la nación moderna? Es una comunidad nueva, es la comunidad que va a nacer, ni siquiera nació, que va a nacer luego de 1808. ¿Y qué implica ese 1808? Que va a construir una nación de seres libres, de habitantes, que nació esta comunidad como soberana desde el principio y que está mirando hacia el futuro. O sea, no es una nación acá, es una nación hacia allá, es una nación hacia adelante. En cambio, la nación antigua, pensemos, se construye hacia atrás. Es el pasado la que la convierte en lo que es a la nación antigua. Y a la nación moderna es el futuro la que la convierte en lo que será. ¿Sí? Eso significa que puede haber tantas naciones modernas como patrones identitarios podremos construir hacia adelante. Lo que no significa que se construyan definitivamente esas naciones modernas. Lo más importante en la nación moderna es transformar ese imaginario social. El imaginario social es el imaginario anterior. Él es el imaginario de que todos pertenecemos a una misma nación, es el imaginario de que todos somos católicos, que todos hablamos español, que todos somos los defensores de las buenas costumbres y la religión. Y la nación moderna lo que va es romper con ese imaginario hacia atrás y volver a construir un imaginario hacia adelante, un imaginario de una sociedad nueva, una sociedad igualitaria, una sociedad libre. Se necesita construir un imaginario hacia adelante. Entonces es una nación única que está básicamente depositada en el pueblo, o sea, es inherente a la condición del pueblo, y que tiene una pertenencia estrictamente americana. O sea, que tiene que ver con haber nacido en América. Y empieza, ahí está, a construir una otredad con respecto a lo español. Así como la nación antigua construye una otredad con respecto al que no es como yo, la nación moderna empieza a separarse básicamente por su identidad americana. No es peninsular. Nació, es criolla y nació en América. Esto está, básicamente la nación moderna está vinculada al fracaso de la monarquía plural, al fracaso de que desde 1808 y en 1821 España se negara a aceptar la igualdad de condiciones con respecto a los territorios americanos. Entonces los proyectos de monarquía o de gobierno de las Cortes, o sea, Cortes de Cádiz, la Corte de Sevilla, y luego en 1821 con la búsqueda de una monarquía plural, donde el rey recupera el gobierno de la monarquía española, y en la reconstitución de la monarquía española no acepta la constitución de 3 reinos americanos: el reino de Nueva España, el reino de Perú y el reino del Río de la Plata. Como no reconoce y no les da derecho a esos 3 reinos, y lo que ordena en 1821 frente a esa constitución y a esa monarquía plural es derogar la constitución y desplazar tropas para invadir territorios americanos, automáticamente cae la monarquía plural, y eso construye la necesidad de una nación moderna, de una manera distinta de pensar las relaciones con España. Algunos países ya en 1821 eran independientes, pero en 1821 muchos países o muchos territorios o regiones deciden el inexorable destino de ir hacia la independencia. En Nueva España, o sea, México, va a ir en ese objetivo, buscando romper con esta lógica. Esta nueva nación moderna va a estar fundada entonces en la asociación libre de los individuos, y cada uno de los individuos tiene derecho sobre lo que se hace y sobre lo que decide, porque ya no es súbdito, es ciudadano.